El día de ayer habíamos terminado casi de presentar la relación de la inversión con las condiciones sociopolíticas, ¿no? Como han ustedes seguramente visto en la publicación en Classroom, faltaba muy poquito para terminar ya la relación entre condiciones sociopolíticas y la inversión, ¿no? Y se había dado unas prácticas, ¿ya? Y que faltaba un poco explicarlas, ¿no? Es decir, sobre lo que se esperaba de estas prácticas. La práctica 35 en particular, que tiene que ver con las condiciones políticas a nivel global del mundo, ¿no? Esas condiciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Van a generar pues cambios macroeconómicos de importancia. ¿Ya? En el caso de Bolivia y en otros países ya está generando, ¿no? Entonces, por ello se pedía que haga una investigación, como dice acá, realizar una interpretación sobre efectos de la guerra Rusia-Ucrania en los mercados del barril del petróleo, de la tonelada de trigo, de tonelada de maíz. Consulte internet sobre precios antes de la guerra, 30 de enero de 2022 aproximadamente, y abril 2022. Utilice 3 tablas, 3 gráficos. Y esto es lo que se espera que hagan. ¿Ya? Mercado de petróleo, precio BTI, fecha 30 de enero 2022, 15 de abril 2022. Precio del barril. Y un gráfico. Entonces, un comentario. Porcentaje de incremento es, ¿no? Aquí pueden poner el porcentaje. ¿Ya? Porcentaje de incremento. Un porcentaje de incremento es, ok. Luego está acá, eso les sirve para la explicación, ¿no? Mercado del maíz. 30 de enero, precio de tonelada de maíz. Esto tienen que conseguir en Classroom, ¿ya? Es decir, en el archivo que he subido, porque ahí está precio del barril de petróleo, ¿no? Ya copia y pega, ustedes saben cómo se procesan las tablas, ¿no? Ya, entonces igual, acá, entonces, porcentaje de incremento, porcentaje de incremento. El gráfico, comentario, el porcentaje de incremento, eso le sirve para el comentario, ¿no? Mercado de trigo, igual, ¿no? Fecha 30, precio de tonelada de trigo, porcentaje de incremento, ¿ya? Eso, y su gráfico, comentario, el porcentaje es. La práctica dice, se relacionará más adelante con el incremento de gastos autónomos en Bolivia, elevando los subsidios en mercados de petróleo, de maíz, del pan, ¿no? Para mantener la inversión y el consumo, la estabilidad macroeconómica de corto plazo ya ayudará a explicar los riesgos futuros. Es decir, el gobierno está interesado en que no se eleve la tasa de inflación, ¿no? Y del acceso de las familias a bienes de consumo, caso del pan. Entonces el gobierno tiene que aumentar los subsidios. En el caso del precio del trigo, de la tonelada del trigo. Si está subiendo en un porcentaje, el trigo es importado. Lo propio con el maíz. El gobierno ya ha anunciado que va a importar 100.000 toneladas de maíz y que va a vender a los precios antiguos para evitar que los precios de pollos, porcinos y huevos suben en el mercado. Se ubican. Todos esos son gastos autónomos.
porque el gobierno va a aumentar su déficit fiscal, ¿no? Está aumentando el consumo de gobierno. ¿Ya? Ahí va esta práctica que es de actualidad, ¿no? En el contexto macro, ¿no? Que está afectando a las condiciones de desenvolvimiento en los gastos de consumo en Bolivia. En otros países estalló la bomba. ¿Ya? Si ustedes se acusan a Internet o a las noticias internacionales, Chile, por ejemplo, la inflación está disparada. Argentina, la inflación está disparada. En España, los transportes en huelga durante más de 15. La leche que era transportada de las granjas, de los predios donde tienen hatos ganaderos y se produce leche, han mostrado en televisión cómo los ganaderos, ¿no? Que tenían vacas de leche y produciendo mucha leche, millones de toneladas, botando la leche. ¿Por qué? Porque había una huelga de transportes, no había quien lleve la leche de las fábricas que procesan la leche. Se estalló la bomba, ¿no? En muchos países y todavía sigue el conflicto, ¿no? Alemania tiene problemas con el suministro de gas. Entonces, un cambio político a nivel global afecta a todos los países. Y también a nosotros, no se ha frenado. Es mediante la política esta de subsidios, de gastos de autónomos del gobierno. Están frenando. Tiene sus riesgos, que los vamos a ver seguramente en los meses que vienen, ¿no? O al año que viene. Entonces, usted ya cuando, o después de 2 años, ¿no? Cuando ustedes ya estén de auditores a lo mejor o contadores públicos, van a tener una idea dónde se originó la crisis, los procesos de crisis, ¿no? ¿Ya? Pues ahí nos preparamos entonces. Bueno, me faltaba referirme al contexto social. La generación de un clima de macro, ¿no? Que rodea a todas las organizaciones. Un clima que puede ser de alianzas a la inversión o de amenazas a la inversión. ¿Ya? Como saben ustedes, la inversión es arriesgar un capital que figura en el balance de apertura en base a expectativas futuras. Y las expectativas futuras, hay algunas que son objetivas, que más o menos con los modelos de economía se puede estimar, ¿no? Como obtener una tasa interna de retorno, etc. Pero hay condiciones subjetivas que dependen de los pensamientos, sentimientos de los humanos que no son muy predecibles. Y por eso los emprendedores, antes de invertir, un poco que, digamos, desarrollan su olfato para ver qué pasa en el contexto político, qué medidas toma el gobierno, o qué pasa en el contexto social. Bueno, y en el contexto social pueden surgir amenazas u oportunidades. ¿Quiénes actúan en el contexto social? Todas las organizaciones civiles representativas, ¿no? De la asociación de humanos, juntas de vecinos, comités cívicos, sindicatos, ¿ya? Confederaciones de sindicatos, son los que actúan en la vida civil, ¿ya? Es decir, en el contexto civil, ¿no? No son gubernamentales, ¿ya? Forman parte de organizaciones del pueblo, se puede decir, formas de organizaciones. Y estas organizaciones pueden crear pues, amenazas o oportunidades, ¿ya? Son oportunidades cuando apoyan al emprendimiento, digamos, o se solidarizan con el emprendimiento. ¿Hay ejemplos? Sí, en nuestro país, el Comité Cívico de Santa Cruz
un aliado de los empresarios, ¿no? ¿Quién va a negar eso? Ah, si les quieren subir el precio del petróleo, del diésel, salta. Paro cívico departamental. ¿Por qué? Es que nosotros usamos mucho diésel. ¿Cómo nos van a subir el precio del diésel? Esta se relaciona con el subsidio anterior, ¿no? Lo que está pasando ahora. Entonces el comité cívico muy poderoso ahí te para todo un departamento por días y genera más conflicto. O pueden ser, en este caso, aliados, ¿no? O pueden ser una amenaza. Los constantes bloqueos. Que es, todos los días vivimos eso. El día de ayer había un reporte por televisión, van ahí en el alto, a la terminal de buses, ¿no? Y la gente está ahí y me pregunta, ¿van a salir los buses hoy día? ¿A Cochabamba? No, no van a salir. Hay un bloqueo en Parotuani. Y pregunta, ¿y por qué se bloquea? Un problema local en el municipio de Parto. Ese problema local hace que la gente, el comité cívico, su asociación de juntas vecinales, ¿no? Decide parar y bloquear una red troncal. La gente les pregunta, ¿y no les importa lo que ustedes perjudican a la actividad económica? No les importa. Ya es parte de la cultura. ¿Qué me importa si te molesto? La cosa es que me escuchen, ¿no? Entonces, un interés individual o grupal genera una disminución de la productividad nacional, el incumplimiento de labores, de actividades. Es que debería cambiar, ¿no? Hoy día, en todo el centro de la ciudad están parando, no en el centro, no en el centro, los de la caja. Y les preguntan, ¿no? Y el policía ahí negociando con ellos, por favor, no perjudiquen a la gente, está yendo a trabajar, es su horario de trabajo. Los niños están yendo a clases, van a llegar atrasados. ¿Y qué responde el dirigente sindical? Es que tienen que escucharnos, ¿no? Tenemos que sacar al gerente. Es un problema de la organización. Tiene un problema con su gerente, ¿no? Que es ineficaz, bueno, una serie de juicios. De acuerdo, pero se son internamente sin perjudicar a la gente. Esa es la cultura, ¿ya? Ese es el tema de amenaza. País convulsionado socialmente. Tiene un cambio de mentalidad. Es decir, si tienes problemas, ya, preséntalos en tu contexto, pero sin generar conflictos al resto. No tiene la culpa el resto de sus problemas, de que su gerente sea incapaz. No tiene por qué pagar el resto, ¿no es cierto? Pero no crean que es un privilegio de nosotros los bolivianos. En Argentina hay lo que llaman acampamiento. Tienen unas avenidas grandes, ellos han ido a acamparse con carpas. Durante días han estado en carpa, impidiendo el tráfico, perjudicando. Los mismos argentinos se preguntan, ¿cuál es nuestra actitud social? ¿Por qué somos así, digamos? ¿Por qué no nos damos cuenta que hay otra gente que está siendo perjudicada, negocios cerrados, ¿no? Con sus reivindicaciones que pueden ser justas, pero pues en su contexto, a los que corresponde? Si quieres que lo cambien, gente, haz huelga de hambre dentro de la caja. ¿Qué tiene que perjudicar al resto del mundo? Ese es el tema este. ¿Ya? Que se considera que se considera realizar inversiones, ¿no? ¿Cómo está el
contexto de esta región, de esta ciudad, de este país. Ya, muy bien. Ahora, acá en la segunda parte, quiero mostrarles algo que parece muy positivo, ¿saben? Hay cosas que son negativas, pero también hay cosas que en principio parece muy positivo. Y dice el punto, capital institucional normativo para inversiones en Bolivia. Ejemplo de oportunidades para la inversión privada, ¿no? Si yo no mostrara este punto, por ejemplo, podría decir, solo se habla de las cosas negativas, pero también hay cosas positivas y hay que reconocerlas. Y esta es una de ellas, ¿ya? Es una ley. Es la ley relacionada obviamente con el tema que estamos viendo, ¿no? El tema que estamos viendo es inversión, función de condiciones sociopolíticas, etc. Y en las políticas se toman en cuenta las disposiciones políticas que tiene un gobierno o los gobiernos en un país. Y veamos qué existe en Bolivia, ¿no?, sobre este punto. Y está esta ley del 14 de abril de 2014 de promoción de inversiones, ¿ya? Y se genera condiciones favorables para la realización de inversiones en Bolivia por los siguientes aspectos a destacar. Artículo 7. La inversión efectuada por la iniciativa privada, así como sus asociaciones y actividades, deben contribuir al desarrollo económico-social y al fortalecimiento de la independencia económica del país. Por lo que, y aquí está lo importante, el Estado las reconoce y respeta. ¿De acuerdo? Pues ahí está dando una señal a la seguridad jurídica, ¿no? No se preocupen, muchachos, los reconocemos y los respetamos, su propiedad privada. Toda acción de terceros que perjudique el normal desenvolvimiento de las actividades de inversión será pasible a sanción penal civil según corresponda. O sea, esos bloqueos que hay demás que están entorpeciendo las actividades de inversión, pues ya se da cuenta desde el punto de vista normativo, no está bien. Pueden ser sancionadas, ¿no es cierto? Artículo 15b. Esto es importante, este punto. Autorización de transferencia al exterior de las utilidades netas generadas de la inversión extranjera registrada. Lo que les decía de China. Un ejemplo a nivel global, ¿no?, que dicen a los chinos que son comunistas, no se preocupen, muchachos, si ustedes invierten en este país, tienen utilidades, bien, van a poder repatriar a sus países. Una norma boliviana también lo dice. Luego dice, ayer hablaba de esto, se dará, artículo 4, bonos, se dará incentivos como reducción o exención impositiva de gravámenes arancelarios, otorgamiento de estímulos a la producción u otros a las inversiones preferentes. Y ahí ustedes piensan, ¿cuáles son las inversiones preferentes? Pues bien, aquí está, artículo 22. Adquirirá carácter de inversión preferente cuando se asigna la inversión a una de las siguientes actividades. Actividades del circuito productivo en las áreas de hidrocarburos. ¿Ya? Nuevas inversiones, ¿no? Minería, qué bien. Energía, qué bueno. Transporte. Actividades del área de turismo. Pues qué interesante, ¿no? Que se traiga más extranjeros. Es una de las condiciones para el desarrollo. Los países centroamericanos viven del turismo. Los españoles viven del turismo. 30 millones de visitantes en un año. ¿Ah? Zonas enteras viven del turismo, mexicanos.
viven del turismo. Dejan mucho dinero los turistas. Pues bien, acá dicen, los vamos a estimular a los que se dedican pues a generar visitas, ¿no? Programas de visitas a sitios que son espectaculares en Bolivia, Salar de Uyuni, Ruzhenabad, etcétera, etcétera. ¿Ya? O actividades de producción de textiles. Qué bueno, qué bueno. Ya. C. Actividades que generen polos de desarrollo. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Adquirir carácter de inversión preferente. Dice acá, se les va a reducir los gravames, lo que decía ayer, ¿no? 0 impuestos a la importación de equipos. Y aquí lo está definiendo la ley, la norma. Dice, hay conciencia de la importancia. ¿Aplica? Y eso ya es otra cosa. ¿Hacen propaganda sobre esto? Ya es otra cosa. Es la ley. ¿Cómo está reglamentada? Es otra cosa. ¿Se estimula, se hace conocer? Es otro tema. Este es el lado bueno, pero al mismo tiempo, con un mismo tipo de gobierno, surge otro mensaje que es contrario a la inversión, ¿no? Genera miedo. ¿Y cuál es? Es este. En contraposición se tiene la ley 1055 de 1 de mayo de 2018, es decir, 4 años después. ¿Qué dice? Que dispone la creación de empresas sociales con autorización a los trabajadores de hacerse cargo de la gestión de una empresa en caso de posible situación o retiro masivo de trabajadores o cierre intempestivo de la empresa. La intención es muy buena, pero en el fondo, ¿qué significa? Una estatización o una sindicalización de la empresa, digamos. La medida ha sido refutada por los empresarios privados al considerar que esta situación puede ser inducida por el grupo interesado en adjudicarse un propietario privado sin haber aportado un centavo del capital. ¿No? Dice, en una empresa, los ejecutivos indican, estamos en quiebra, no podemos vender, ¿no? La carga laboral, las cargas sociales son muy altas, no hay mercado, ¿no? La presión fiscal es muy fuerte, estamos con cifras rojas, estamos en quiebra, vamos a quebrar y rematar los bienes de capital para pagar los beneficios sociales y que los emprendedores se lleven lo que les queda. Bueno, y esta ley que dice, no pueden hacer eso, muchachos. Se declaran en quiebra, muy bien. Los nuevos gerentes son los del sindicato y ellos van a buscar sacar la empresa adelante. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues hay, los empresarios dicen, perdemos todo el capital. Todo, ¿no? Porque una vez que se hacen cargo otras personas, no son sus bienes, ¿qué pasará? ¿Podrán sacar adelante en condiciones micro y macroeconómicas adversas? ¿Qué ocurrirá con lo que queda? ¿Ya? En conclusión, existe un comportamiento dual, amenazante y de generación de oportunidades al mismo tiempo. Esta es la ley anterior, de 4 años antes, acá está lo bueno, esta es la zanahoria, inviertan, ¿ya? Y muestra, y al otro lado, aquí está el garrote, ¿no? Cuidadito con declararse en quiebra y demás, porque si no se quedan sin nada. Comportamiento dual, ¿verdad? No hay, es eso. ¿No? Muestra evidente de la lucha al interior del estamento gobernante entre promotores y adversarios de la inversión privada. Pues, está reflejando, ¿no? Que hay una lucha. Algunos están dispuestos a apoyar a la inversión,
otros no, en la misma organización política. Y no es privilegio de los bolivianos. Esta falta de lucidez política que está ocurriendo en la Argentina, entre la Cristina Kirchner y el presidente Fernández, hay una lucha, una pelea intensa. Cristina está contra el FMI y Fernández tiene que firmar con el FMI, porque si no su país se declara en quiebra. ¿No? Y la Cristina está dándole duro, generando movimientos sociales y demás. Las dos cosas al mismo tiempo. Igual es acá. Entonces, es lo que les decía ayer, ¿no? La economía puede ser manejada con modelos macroeconómicos muy bonitos, muy exactos, cálculos y demás. Pero en la economía actúan seres humanos. Y esos seres humanos tienen concepciones diferentes y peleas entre ellos. En una misma organización política. Estaba viendo hoy día, ¿no? Ayer tenían que interpelar al ministro de gobierno por problemas que tiene. Y el presidente de la Cámara ha dicho, no, se posterga hasta el 30 de mayo. Y otro grupo de la misma organización dice, vamos a pedir un amparo constitucional porque queríamos sacar a este ministro. Pero sí, si son del mismo equipo, ¿qué les pasa? ¿Ah? Eso genera un conflicto evidente. ¿Qué va a ocurrir? Ese es en un campo. Es el campo de, lamentablemente, la política dirige las decisiones de un Estado. No, es decir, nos salimos de la objetividad. Las ideas, las ideologías afectan, pueden afectar. Y se espera que en algún momento haya lucidez, ¿no? Haya lucidez, exista lucidez, exista coherencia, consistencia, ¿no? Pero ese sale de nuestro campo de la economía, ¿ya? Sale. Pero ahí sí estamos, pero nos afecta. Por eso tenemos que tener un poco de cuidado cuando nos referimos a expectativas macroeconómicas, ¿no? Hay futuros que no son siempre predecibles. Son impredecibles. Bien, hoy día entramos en esta clase, que es la 18, a otro capítulo, que es el cuarto, que se denomina el modelo de equilibrio macroeconómico real. ¿Ya? Y hay una introducción corta de un párrafo que dice, al haber concluido la presentación de los agregados macroeconómicos, como PIB, ingreso nacional, y las funciones de consumo, ahorro e inversión, ahora unimos las categorías, o sea, esas funciones, en un modelo sintetizador denominado equilibrio macroeconómico, ¿no? Y eso se va a realizar en el capítulo 4. ¿Ya? Tomamos conciencia de esto. Se había propuesto presentar la metodología de deducción de algunas categorías que se usan en macroeconomía, ¿no? PIB, por ejemplo. ¿De dónde se deduce el PIB? ¿Cómo se deduce el PIB? ¿Qué representa el PIB? Y ya está, se presentó. El PIB es el valor de los bienes finales producidos por un sistema. Perfecto. Luego hay un tema que es el ingreso nacional. Bueno, se entiende que sueldos más utilidades es el ingreso. Y los tributos que cobra el gobierno, ¿no es cierto? Es el ingreso del gobierno. Pero acá nosotros hemos incorporado
la importancia del comercio exterior, ¿ya? Que por operaciones contables se expresa en un cambio en las reservas del Banco Central, ¿no? E implica, pues, que si hay excedente de balanza comercial, el ingreso nacional de un país sube. Bueno, ya está demostrado eso. Luego hemos entrado a decir, mira, en un país está el consumo, parte del PIB, o sea, de los agregados macroeconómicos, consumo de familias, consumo de gobierno. Entonces, el consumo, se adivina qué es el consumo, depende de estas variables, ingreso, tasa de interés, etcétera, y se ve las relaciones funcionales. Luego hemos dicho la inversión, que es otro elemento que está en el PIB, son las compras de bienes para crear empresas, formación bruta de capital fijo. Hemos dicho, bueno, la inversión también depende de estas variables, ingreso, tasa de interés, hemos mostrado sus relaciones, y las condiciones sociopolíticas que estamos terminando, ¿no?, de presentar. El ahorro es un complemento al ingreso y el ahorro es el que facilita la inversión, ¿no es cierto? Es el excedente, ya. Ahora estamos uniendo y vamos a unir en un capítulo que tiene los siguientes temas. Oferta agregada, ¿ya? La demanda agregada, y aquí hay un equilibrio por igualdad de oferta-demanda agregada. Oye, estos 3 puntos, algo tiene que ver con lo que hemos visto en microeconomía. En microeconomía ya sabemos qué significa la palabra oferta, ya sabemos qué significa la palabra demanda y ya conocemos lo que significa el equilibrio para un bien, ¿no? Para un bien. Equilibrio en el mercado de sartenes. Bueno, pero ya tenemos idea de lo que quiere decir. Son fuerzas contrapuestas que se asocian. Ok, en macro hay que hacer lo mismo, pero operando con nuestras variables agregadas. Ok, entonces hay un modelito, el equilibrio por igualdad de oferta y demanda agregada, y hay otro modelito que es el mismo de equilibrio, pero en este caso se ve el aspecto financiero. Ahorro, que es excedente, igual a inversión. Ya hemos visto más o menos, pero ahora hay que unir las cosas en un modelo. ¿Ya? Son estos 4 elementos que diríamos que es la introducción. ¿Ya? Y acá tenemos situaciones de desequilibrio. No todo es equilibrio, pero ¿no? Si no hay desequilibrio, hay un desequilibrio virtuoso, que es el modelo de reactivación, y hay otro desequilibrio que es perverso, que es el modelo de recesión. ¿Ya? Y ahí termina, digamos, la presentación de este modelo de macroeconómico de equilibrio, ¿no? Estaríamos terminando aproximadamente entre el 30 y 40% del programa de la materia. ¿Ya? Lo que significa que al terminar este capítulo vamos a dar el primer examen parcial. Yo estoy estimando que, por ejemplo, ahora estamos comenzando con estos puntos. Oferta, demanda agregada, posiblemente terminemos el sexto día. Este equilibrio por igualdad y la otra semana que viene, ¿ya? Estas situaciones de desequilibrio otra semana, estaríamos en la primera semana de mayo aproximadamente, y lo que significa que la segunda semana de mayo, quizás a más tardar la tercera, vamos a estar dando el primer parcial. Les comunico, por favor, tomen en cuenta, ¿no?, que vamos a dar el primer parcial. A su vez, ya tenemos 35 prácticas avanzadas, ¿no es cierto? Es posible que lleguemos con las prácticas de este capítulo hasta la 45, práctica 50. Entonces, después del examen vamos a dedicar unas clases, ¿no?, 3 o 4 clases, o quizás 2, dependerá de la cantidad de estudiantes que presenten sus prácticas. Vamos a hacer la revisión de las prácticas, la defensa de su archivo de prácticas,
porque con cada estudiante vamos a revisar las 45 o 50 prácticas, ¿no? Cada práctica va a haber un punto, digamos. Si de entrada, el que tiene todas las prácticas ya tiene 50 puntos. Y el resto de prácticas, unas 5 prácticas más o menos a 10 puntos, lo cual a 90, unas prácticas de síntesis, ¿no? Que son las que se suman varias otras prácticas, digamos, y se las tiene que defender el estudiante, ¿no? Es decir, delante de la visión, a percepción de su persona, no se va a poder decir, van a subir esto a Classroom y vamos a dedicar clases de Zoom a revisar las carpetas, a defender sus carpetas, es presentarlas, ¿no? ¿Ya? Y habrá un control de teoría de 10 puntitos, como se dice en el texto, ¿no? En el plan, para llegar a la nota de 100. ¿Ya? Entonces, en mayo vamos a entrar a evaluación de la cuarta parte del curso, tercera parte del curso, aproximadamente. Entonces, eso va para adelante, por favor, tomen en cuenta. La oferta agregada. Vayan haciendo sus prácticas, porque, como ustedes saben, yo les voy a decir, suban a clase el archivo hasta tal fecha. Y ustedes ya tienen experiencia. Cuando se entrega fuera de fecha, te lo avisa Classroom. Classroom dice, entregado fuera de fecha. Ya no sirve. ¿No? Ya no sirve. Tenías que entregarme el paquete. No me encontraste. Ya no sirve. Si te recibo es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque hay otros estudiantes que pueden hacer lo mismo que vos, pero que se les rechaza. No, se les dice, ya no puedes presentar. Se pasó el tiempo. Se vayan haciéndolas. No esperen el último día para decir, voy a hacer 40 prácticas. Va a ser muy difícil. No hacerlas de golpe. ¿Ya? Se dan cuenta, ustedes se ubican. Ya tienen experiencia y demás, pues ya están en un segundo año. Ya conocen que uno ocurre acá en la universidad las cosas, ¿no? Ya, muy bien. Ahora entramos a este tema, ¿sí? La oferta agregada, significado de oferta agregada. Relacionamos con microeconomía. ¿Qué era la oferta? La oferta son las cantidades de un bien que un comerciante, productor desea colocar en mercado a cada precio. Cuando vende eso a simples caja a ventas. Caja es su ingreso por la venta, ¿no es cierto? Ya. En macroeconomía, ¿qué es la oferta? Bueno, la oferta agregada es pues la sumatoria de las ventas que se dan en una economía. Así de sencillo. Así de sencillo. Claro, la sumatoria de las ventas es el Producto Interno Bruto. Son las ventas de bienes finales, de los sectores primario, secundario, terciario. ¿Te recuerdas? Esa es la oferta agregada. ¿O no? De acuerdo. Y el PIB, o sea, que es la salida del sistema productivo, ¿no? Es el PIB, es la oferta agregada. Entonces, ¿le estás dando otro nombre, che? A la oferta agregada, al PIB. Sí, le estamos llamando oferta agregada, salida. ¿Y a qué es igual el PIB? El PIB es igual al ingreso nacional. ¿Por qué? Porque el dinero que entra en las empresas se distribuye en salarios, utilidades. Y si estamos en un contexto de comercio exterior, en la oferta agregada también está exportaciones menos importaciones. Entonces también está en el ingreso el cambio en reservas. Así de sencillo. Entonces es lo que dice esto, ¿no?
Denominamos oferta agregada a la suma de bienes y servicios finales que en un ejercicio colocan todas las unidades del sistema productivo. La oferta agregada es equivalente al PIB, a precio cociente, que es igual al ingreso nacional, como se demostró en capítulo 1, página 87. Veamos esta ecuación, que es muy importante. Base, clave, oferta agregada, que abreviamos como OA, es el PIB, bienes para consumo, inversión, gasto fiscal, exportación neta, igual a ingreso nacional, salarios más utilidad, más tributos, más cambio de reservas en dólares del Banco Central, más depreciación, ¿no? En salida, y aquí tengo el dibujito, son dos cajas sistémicas. Esta es la oferta. Ahora estoy en oferta, ¿ya? Y esta es la demanda agregada de la economía. Ya estoy empezando a ver el otro tema más. Y ya estoy empezando a hablar de un equilibrio. La oferta agregada son las ventas de los sectores, ¿ya? Primario, secundario, terciario. Esa es la oferta, es el PIB, ¿no? Bienes para consumo de familias, gobierno, inversión, exportación neta. ¿Ya? Obviamente, estos bienes son comprados por las familias, gobiernos y el exterior. Pero a mí me interesa ahora esto, la oferta. Es el PIB de la economía. En un contexto de regulación de un sistema de administración fiscal. Estoy viendo así desde un momento, así va. Esas regulaciones, esa ley del gobierno, de decir, señores, hagan inversión, vamos a respetar su propiedad, ¿no? Vamos a impedir que no les dejen operar, es decir, que no dejen ejecutar la inversión. Les vamos a dar exenciones, estímulos, ¿no? Regulación del sistema de administración fiscal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la oferta agregada es lo que me interesa, es el PIB. El extranjero se recibe del resto del mundo los bienes que forman parte del PIB, eso sabemos, ¿no? Ya. El registro contable en todas las empresas del sistema productivo reflejaría el PIB. PIB igual ventas de bienes finales. Ejemplo, 49.000 millones de bolivianos a precios constantes de 9.90. Registro contable es caja ventas. Esto que ingresa acá, caja, es el ingreso a nivel macro de todas las empresas. A partir de acá, pues se va a distribuir, ¿no? Salarios, utilidades, etc. Ahora viene un punto acá que es interesante. Se dice gráfico de la oferta agregada. ¿Qué significa un gráfico? Utilizar el par de ejes cartesianos. ¿No? O sea, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes presentar una línea representativa, una línea que refleje la oferta? Muy sencillo. Mira, esta es la línea. ¿Sabes? ¿Qué te parece? Estoy usando el par de ejes. En este eje de las ordenadas, la oferta, que es el PIB. En el eje de las abscisas, el ingreso. Pero el ingreso, acá de falta, es igual al PIB, está puesto ahí. Entonces,
esta línea es como un artificio. Está dividiendo este par de ejes, el ángulo, que es de 90, con la bisectriz por el punto medio. Estás reflejando el concepto. Para un nivel de PIB de 100, la oferta es 100. De 200, la oferta es 200. ¿Y de dónde sacas eso? Del concepto. ¿Cuál es el concepto? El PIB es la oferta. Y el PIB es el ingreso nacional. Es igual. ¿Ya? Entonces acá dice, en un eje, en un gráfico, en eje de ordenada, tenemos los valores de la oferta agregada. Y en eje de abscisa, los valores del ingreso. La oferta agregada se presenta con la bisectriz, al par de ejes cartesianos. El origen de la curva está en punto cero. Ingreso cero, oferta cero. ¿No? Ahí está. Pero podría partir de una tabla. Por ejemplo, en base a la tabla de los datos de ingreso, acá tengo, ingreso igual a PIB, 40, 100, 150, 200, que sigue identificar los valores de la oferta agregada y dibujar la curva de la oferta. Si a mí me dan valores del ingreso, PIB, 40, 100, 150, la oferta agregada son los mismos. ¿No? La oferta agregada para 40 es 40, para un PIB de 40, 40. Para un ingreso de 100, que es igual a PIB, 100, oferta 100. Para 150, 150, 200. De acuerdo. Por el concepto. Consumo una tabla. Ingreso, oferta. Si ya tengo las dos variables, ingreso y oferta, pues es muy fácil, ¿no? Gráfico. ¿Ya? Así de fácil. Simple, ¿no? Entramos a demanda agregada. Recordamos microeconomía. ¿Qué es la demanda de un bien? Son las cantidades del bien que una familia o un individuo desea adquirir a cada precio. Ahora después se explica todo eso que depende de 6 variables, la demanda, etc. En macroeconomía, ¿qué es demanda agregada? La demanda agregada en macroeconomía es la sumatoria de las demandas individuales de bienes de consumo más inversión. La sumatoria de las demandas individuales más las compras netas del extranjero. ¿No? Esa es demanda. La demanda de un ejercicio es el resultado de la sumatoria de las compras de bienes de consumo y de inversión en el ejercicio, más el saldo de balanza comercial. Ah, caramba, qué interesante. Esta sumatoria, estas compras de bienes de consumo y de inversión, conocemos. Acerto. Entonces, la ecuación es demanda agregada, es en un año J, ¿no? Es consumo más inversión del año J. C más I. Más el saldo de comercio exterior. Exportaciones menos importaciones. Este saldo de comercio exterior tiene 3 escenarios. Un escenario puede ser de equilibrio. Exportaciones menos importaciones, 0. Entonces la demanda agregada es consumo más inversión. Una situación.
Otra puede ser que aquí tengan un excedente. Exportación mayor a importación. Entonces la demanda agregada va a ser mayor, ¿no? A la de equilibrio. Porque tienen consumo más inversión más el excedente. Otra situación puede ser que acá tengan un déficit de comercio exterior, comercio, importación mayor exportación. Entonces la demanda agregada va a ser menor a la de equilibrio. 3 escenarios. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el primer escenario. Exportación e importación son iguales, equilibrio. Y comenzamos por demanda agregada, consumo más inversión. Lo simple. Y después, muy fácilmente, se va a presentar los otros dos escenarios. ¿Ya? Es decir, no va a generar mayor confusión, ¿no? Que integrarlo a nuestras ecuaciones que tenemos, ¿no? Entonces aquí decimos caso de una balanza comercial equilibrada. La balanza comercial, como ya hemos visto, exportaciones menos importaciones igual a 0, ¿no? Entonces la demanda agregada simplemente es consumo más inversión en el ejercicio J. ¿Está bien? Demanda agregada. Sabemos que es demanda. Solo que ahora, como hemos presentado las funciones de consumo e inversión, que nos ayuda a comprender para un país es las compras de bienes, entonces decimos demanda agregada, consumo más inversión, en un contexto de equilibrio de balanza comercial. Bien. Ahora aquí empezamos a usar nuestros conocimientos, ¿ya? Que hemos acumulado en los 3 capítulos anteriores, reemplazando los componentes de consumo e inversión que tenemos. ¿Qué es eso? La función consumo. ¿Qué es la función consumo? ¿A qué es igual? Consumo autónomo, o sea, más C minúscula por Y. ¿Qué es C minúscula por Y? C minúscula es la propensión marginal a consumir. Es una tendencia, ¿no? Por cada unidad de ingreso nacional, ¿cuánto se consume? Por cada unidad. Y aquí la variable clave es consumo autónomo. ¿Ya? ¿Por qué es clave? Bueno, porque vamos a ver ahora el impacto que tiene. Y volvemos a recuperar la información, para que no digamos, pero yo me olvidé, o ya no me recuerdo, o simplemente no estudié. El consumo autónomo, como se ha indicado en el punto anterior, son gastos en bienes de consumo, financiados por ahorros del pasado, ¿no? Y daba el ejemplo económico de una familia, no trabaja padre, madre, y siguen consumiendo, es decir, comprando alimentos, ¿no? No consumo. Bueno, es que tienen ahorros del pasado. Ah, claro, trabajaron bien, ¿no? Antes, han ahorrado y están gastando. Transferencias solidarias de padres a hijos, ¿no? Bueno, ¿ya? Los abuelitos a lo mejor están financiando las compras de bienes de consumo de los nietos, ¿no? Papá le dice, mira, papá le dice a su padre, papá, he perdido el trabajo, la fulanita también está sin trabajo, ayúdanos. ¿Cómo no, hijito? Estaba esperando esta oportunidad de ayudarte, supongamos. Y los abuelitos se hacen cargo de gastos mientras se encuentren trabajo. Es una transferencia, consumo autónomo. Financiamiento del banco. En base al consumo, en base a expectativas futuras, ya hemos dicho eso. Expectativas futuras, consumo intertemporal. ¿No? El banco ayuda, los bancos ayudan, dan préstamos.
en base a las expectativas futuras. De si nos van a pagar, son jóvenes, pueden pagar, no están enfermos, etc. O el del tendero de la esquina, ¿no? El tendero de la esquina puede estar, ayudar un tiempo, ¿no? Decir, ya, te voy a, no, llevarte nomás lo que quieras, pero vas a pagar, ¿no? Ya te pasó ya te ocurrió en el pasado, donde pagaste. Ya te conozco. Entonces empieza a estar en consumo. Igual es en macroeconomía, ¿no? El consumo del gobierno, que con independencia de su ingreso en impuestos, los políticos que dirigen el Estado en situación de déficit fiscal contratan empleados y financian transferencias a las familias con los bonos solidarios, dignidad, Juana Azurduy, progestación, bono a excelencia educativa de bachilleres y licenciados, en el contexto de la pandemia, bono familia, bono universal, bono contra el hambre, etc. Eso es parte del consumo autónomo del gobierno. Y justamente la práctica 85 es cuestión de unos meses que vamos a tener información, ¿no? ¿Cuánto se elevó el subsidio de hidrocarburos por la guerra? ¿En cuánto el gobierno está importando maíz a los precios actuales, ¿no? Que han subido en 4 o 5 veces en relación al precio de febrero? ¿Y eso qué es? El gobierno va a pagar la diferencia, ¿no? Está subsidiando, es parte de su consumo autónomo del gobierno, ¿ya? Entonces, tenemos que, esa es la importancia del consumo autónomo, que ayuda a hacer más compras en bienes de consumo. ¿Ok? Muy importante. Bueno, C minúscula por Y es la propensión marginal a consumir. Vemos y recordamos ahora los componentes de la función de inversión. Acabo de terminar el capítulo. ¿Y qué decía de la inversión? ¿Cuáles son los componentes de la función de inversión? Y aquí está. Inversión autónoma más K minúscula por Y. Han hecho una práctica. Justo el día de ayer creo que hemos dado la práctica, si no me equivoco, la 30, donde se dice, mire, tienen estos datos de la función de inversión. Hay un caso 1 en el que tienen que estimar cuál es la inversión, ¿no? Con su función, y tienen que encontrar además la propensión marginal a consumir, invertir, esta K chiquitita. Y luego se les dice, mire, la inversión autónoma aumenta. Yo he hecho un laboratorio y ustedes por su lado han hecho una práctica con otras variables explicativas de inversión autónoma. Bueno, ahora recordamos, inversión autónoma, creación de nuevas empresas con independencia del ingreso de un ejercicio de los emprendedores privados o públicos. En el capítulo sobre inversión se estableció su origen. ¿Cómo? Creación de empresas por el sector privado nacional en base a usos del pasado. Microempresarios, ¿no? Una familia del Alto, de pronto se compra una máquina recta de coser. Y la gente dice, oye, ¿qué pasó, che? Vas a pasar con una máquina nueva, ¿no? Sí, es que hemos ahorrado un poquito en el pasado y ahora que estamos sin trabajo vamos a ser deportivos. Fabuloso, ¿no? Es inversión autónoma. O también, si del caso de financiamiento bancario basado en expectativas futuras, los bancos dan créditos para capital de trabajo, compra de máquinas, compra de equipos, igual. Tiene que haber un análisis de su cuadro de origen y uso de fondos, una proyección, un proyectito, ¿ya? En base a expectativas futuras. La inversión pública,
que se realiza con los ahorros en dólares que acumuló el Banco Central, o simplemente con creación de dinero por el Banco Central. Hemos presentado datos, miles de millones, ¿no?, para empresas públicas creadas. Y el tema de la inversión extranjera. Pues todo el ejemplo de China, etc. ¿No? Ok. Entonces, la inversión autónoma. K es la propensión marginal a invertir, se relaciona a una familia de emprendedores que en función de la evolución de los ingresos en el ejercicio emprenden nuevas empresas, ¿no? Es el porcentaje por cada unidad de ingreso que va a la inversión. Ahora miren, he hecho una rayita para separar algo que es muy importante. ¿Ya? A la suma de inversión autónoma más consumo autónomo se denomina gastos autónomos. Gastos autónomos igual inversión autónoma más consumo autónomo. Justamente acá hemos recordado qué es, de dónde viene la inversión autónoma, de dónde viene el consumo autónomo. Y como son dos flujos que tienen por origen la independencia del ingreso, no están relacionados con el ingreso del ejercicio, se denominan gastos autónomos. Es importante. Es importante. Volviendo ahora al concepto de demanda agregada. Digo, demanda agregada, consumo más inversión. Indico, demanda agregada, consumo autónomo más C minúscula por Y, más inversión autónoma más K minúscula por Y. Demanda agregada, gastos autónomos, más consumo, propensión a consumir por el ingreso, más propensión a invertir por el ingreso. Esa es la teoría. Toda la teoría de la demanda agregada está resumida en esa ecuación que la separo igual. Esa es la teoría. Las compras de un ejercicio dependen de los gastos autónomos más las propensiones a, ya sea a consumir o a invertir, ¿no? Y estas propensiones son tendencias. Lo que interesa es los gastos autónomos. Bien. Laboratorio 1. Ahora pasamos un poco al laboratorio. Consumo 20 más 0,6, inversión 15 más 0,6. Demanda agregada, entonces sumo las funciones, 20 más 0,6 más 15 más 0,056. Y la demanda agregada tiene esta función, 35 más 0,65y. 20 más 15, 0,6 más 0,65y. Los gastos autónomos son de 35. Y la suma de propensiones a consumir e invertir da 0,65. ¿De acuerdo? Proyectar la demanda agregada para los ingresos de 50, 100, 150 y 200. Entonces, acá tengo el ingreso PIB 50, 100, 100. Y gracias a esta función, ¿no?, yo proyecto la demanda agregada. Por ejemplo, para el ingreso de 100, 0,65 por 100, 65. Más 35, la demanda agregada es 100. Para el ingreso de 200, 0,65 por 200 es 130. Más 35 es 165. Para cada nivel de ingreso he proyectado la demanda agregada. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué puedo ver de esta tabla? Que si sube el ingreso en un país, la demanda agregada se incrementa.
Relación directa. Se observa en la tabla que a mayor ingreso, mayor demanda agregada. Es correcto afirmar que a mayor Producto Interno Bruto le corresponde un ingreso nacional más alto para financiar compras de bienes de consumo y de inversión. Podemos indicar que a mayor PIB, menor pobreza, al crecer el consumo y tener expectativas futuras de mayor inversión y empleo. Entonces, esta tablita, un laboratorio construido a partir de funciones lógicas que corresponden a conceptos de consumo e inversión, nos hace ver la relación directa entre la demanda agregada y el ingreso. ¿Ya? Y lo interesante es hacer su dibujo. Ayuda mucho. ¿No? En este eje de abscisa de ordenadas tengo la demanda. En este eje de abscisas el ingreso nacional, que ya sabemos que es el PIB. Por ejemplo, para el ingreso de SIM, aquí va a haber la demanda agregada de SIM. ¿Ya? Cuando el ingreso es cero en este origen, hay un gasto autónomo de 35. ¿Qué les parece? Lo que a nivel micro se presenta también a nivel macro. En un caso así, extremo, cero producción de PIB, hay demanda. ¿Por qué? Porque hay gastos autónomos. Es una economía monetarizada, moderna, ¿no? Una economía del paleolítico, del neolítico, digamos. Lo que produces, consumes. Acá no. Acá puedes ahorrar. Por eso hemos visto ahorro. 38.000 millones, ¿cuánto era? Tengo aquí anotado en mi cuaderno de apuntes. Ahorro en Bolivia, 1 de abril, ahorro financiero, 28.000 millones de dólares. Los del pasado. Entonces, en una economía monetarizada hay plata del pasado que, aunque no se trabaje, puede ser lanzada a los mercados para comprar bienes. Consumo autónomo, inversión autónoma. Además, como la economía está monetarizada, bancos entran, bancos comerciales dan créditos en base a expectativas futuras. Gasto autónomo. Qué importante. Por eso tenemos que ver teoría monetaria. No es por un afán de, no sé, de desarrollar más materia. No, un ratito. Una economía monetarizada. Las compras se hacen con dinero y el dinero lo crean los bancos en base a expectativas futuras. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo funciona eso? Tienes que tener paciencia. Teoría monetaria. Pero estamos acá en la demanda agregada. Entonces, este punto es importante. ¿Ya? El punto en el que nace esta curva. Cuantificable en base a un laboratorio, obviamente. En ese laboratorio estás indicando cuál es tu gasto autónomo. 85. Ok. Eso es. Entonces, ahora ya hemos presentado la demanda agregada. Y aquí hay algo interesante. La curva de demanda agregada se puede desplazar hacia arriba, incrementando el gasto fiscal en consumo o inversión autónoma. Este párrafo, ¿qué quiere decir?
que por primera vez, ¿no?, los economistas, contadores públicos, también podría decir, se ubican en un contexto en que pueden manipular la macroeconomía, pueden manipular la demanda, pueden incrementar, reducir la pobreza. Ay, ustedes dirán, no, es el invento del modelo, no sé qué se llama, sociocomunitario. No, este es un invento del modelo keynesiano. Keynes es el padre de la macroeconomía, siglo XX, años 30. Keynes fue el promotor de estos modelos de demanda agregados. Qué genio, ¿no? Han sido cambiados poco a poco, pero la idea central está ahí. Y Keynes dijo, se puede aumentar el empleo en un país, la producción en un país, aumentando el poder de compra de la gente, gastos autónomos, distribuir billete. Y entonces al distribuir billete la gente tiene más poder de compra. Y eso estamos mostrando acá con este laboratorio, sencillísimo. El gobierno crea las transferencias solidarias por el contexto de pandemia en situación de déficit fiscal por $10 millones que otorga el Banco Central. No le dan crédito. Presentar nuevo gasto autónomo, los nuevos niveles de demanda agregada, el desplazamiento de la curva de demanda agregada. ¿Ya? Nuevo gasto autónomo. Tenía mi función de consumo, 20 más 0,6, pero aquí le pongo 10. Regalo plata, 10, para que compren bienes. ¿Hay justificación? Hay justificación. Si los estamos obligando a quedarse en su casa, repartir plata. Entonces la inversión sigue con su ecuación. Demanda agregada 30 más 0,6, y le he sumado acá 10 a 20. Más 15 más 0,056, la demanda agregada ahora tiene otra función. 45 más 0,65, y los gastos autónomos han subido 45. Nuevo gasto autónomo 45. Los gastos autónomos son de 45 y la suma de propensiones a consumir e invertir sigue su tendencia, 0,65. Proyectar la tabla de demanda agregada de ejercicio 2 para los ingresos de 50, 100, 200, etc. Facilísimo, ¿no? Si ya tienes la función, para 100 ahora es 110, porque 0,65 por 165, más 45 la demanda agregada ha crecido. Para 200, ahora ya es 200 por 0, 130 más 45, 175. Era 165. Entonces ustedes están viendo que el poder de compra se ha incrementado. Se observa que a un nivel de ingreso nacional le corresponde mayor demanda. Ejemplo, 110 para el ingreso de 100. La curva de demanda agregada se desplaza hacia arriba. Esto es lo bello. Esto es lo bello. ¿No? ¿Qué? Que aquí tenías que el origen era 35. Ahora es 45. Aquí has inflado la demanda agregada. Has entregado poder de compra. Para cualquier nivel de producción la demanda es mayor. Se ubica, ¿no? Se ubica, ¿no? Lo que quiere decir eso, ¿no? Que mucha gente puede comprar bienes con independencia de su ingreso. El origen de la curva en eje de ordenada pasa de 85, nuevo valor del gasto autónomo. Ya. Esto hay que un poco procesar la aritmética, por favor. No, yo no estoy haciendo matemática compleja, pura matemática, no, macanas. La matemática es sumamente compleja, pero es aritmética. Práctica 86. Dadas las funciones de consumo 40 más 0,4, inversión 20 más 0,2,
Presentar función de demanda agregada, gastos autónomos, me interesa para esto. Completar datos de tabla de ingreso nacional, demanda agregada. ¿Ya? Para que hagan eso, se los doy los niveles de ingreso, la demanda agregada, dibujar el gráfico, comentar el tipo de relación funcional entre ingreso y demanda. Práctica 37. Dadas las funciones macroeconómicas, consumo 40, inversión 20, presentar función de demanda agregada cuando el gobierno incrementa los gastos autónomos en consumo mediante la creación de un bono nuevo en favor de estudiantes para acceso a gastos de Internet por 10 billones. Actual, ¿no? Le faltó nomás al gobierno decir eso, oye. ¿Por qué no, no? Van a tener clases virtuales, etcétera. Bueno, y los universitarios muchos siguen con clases virtuales. ¿Por qué no les damos un bono? Si no hay problema, el Banco Central va a financiar. Ya. Es un gasto autónomo. Gastos autónomos de ejercicio 2. ¿No? Completar tablas de ingreso nacional, demanda agregada. 100, 120, demanda agregada. Dibujar el gráfico de desplazamiento de la curva, eso interesa. ¿Cómo se movió el gráfico? ¿Ya? ¿Qué le parece el incremento, el impacto del incremento del gasto autónomo? ¿Te parece bien? No habría que ser medio egoísta para decir está mal, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y debería implementarse. ¿Ya? Práctica 88. Investigar y completar datos de tabla de transferencias solidarias. Concepto está en columna, años está en años acá en línea, ¿no? Esto está en millones de bolivianos y esto está en personas. Bono Juancito Pinto. ¿Es justo decir que es un gasto autónomo? Claro que sí. ¿Acaso un niño trabajando? No. Poder de compra. Renta dignidad. ¿Es justo decir eso que es gasto autónomo? Claro que sí. No. Ni siquiera es un ahorro del pasado, sino es un nuevo aporte independiente del ingreso que tenga la persona. Juana Zurdo y de partida. ¿Es justo? Claro que sí. Es un premio por tener guaguas. Qué bueno, ¿no? Entonces, es independiente el ingreso de las personas. ¿Cuántos millones de bolivianos es esto? ¿Cuánto era? ¿Cuánto es? Al 2020. ¿Cuántas personas? Son cientos de miles beneficiadas. Fuente, Memoria de la Economía Boliviana, Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí van a encontrar el dato. Dibujar gráfico del importe total de transferencias solidarias. De esas. Y estructura en torta en millones de bolivianos del 2020. Entonces acá, miles de millones de bolivianos, el 2014, el 2020, y acá, la estructura. ¿Cuál es más importante? ¿El Juancito Pinto, el bono dignidad o el Juan Azul de Padilla? ¿Ya? Comentar a cuánto alcanza en bolivianos las transferencias solidarias. ¿Las transferencias solidarias son gastos autónomos? Pregunta. No sé qué dirán ustedes. En millones de bolivianos y de acuerdo a la torta 2020, ¿cuál es la transferencia solidaria de mayor significación? ¿En cuánto se incrementó la demanda agregada entre 2014 y 2020 gracias a las transferencias solidarias? Entonces estamos aterrizando en Bolivia, ¿no? Había habido esto. Qué interesante, ¿no? Ya hemos cumplido con lo que teníamos programado. Si hay alguna pregunta, consulta, duda, algún tipo de comentario, estoy dispuesto a escuchar. ¿Ya?
como diría algún pastor de la iglesia, avivamiento, por favor, avivamiento de las neuronas de mis estudiantes, que, a ver, que saquen algo, algún comentario, alguna impresión, alguna pregunta. No nos vamos a ofender, para nada. Parece que hay que seguir sembrando para cosechar más adelante. Más adelante harán preguntas, vayan armando sus redes neuronales, ¿no? Entre las prácticas, buscando comprender. Okay. Ha sido un gusto, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, licenciado, que tenga un buen día. Hasta luego, licenciado. Que les Hasta vaya luego, bien. licenciado. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.